Mi hermana reservó el salón de bodas más caro del estado y dijo que yo no podía pagar la cuota de la consulta. No tenía idea de quién era la dueña del edificio. Mi hermana estaba parada en medio de mi salón de baile, angulando su anillo de compromiso hacia mis arañas de luces, cuando le dijo a mi coordinadora de eventos que probablemente yo no podía pagar la cuota de la consulta. Quiero que sostengas la geometría específica de ese momento por un segundo. Mi hermana. Mi salón de baile. Mis arañas de luces. Cristal de Murano hecho a medida. Traído de un artesano en Venecia cuya lista de espera dura 18 meses, instaladas por un equipo que hice traer desde Chicago porque los contratistas locales no tenían la certificación de andamiaje que la instalación requería. Vanessa estaba parada justo debajo de ellas con un blazer blanco que había comprado específicamente para recorrer lugares, porque Vanessa es el tipo de persona que compra ropa para recorrer lugares, y se estaba riendo de mí. La risa resonó en mi techo abovedado. Había pasado 4 meses en ese techo. El yeso original había quedado dañado por agua más allá de toda reparación, y el equipo de restauración, liderado por un conservador arquitectónico llamado Marcus Webb, con 26 años en restauración de propiedades históricas, había trabajado a partir de fotografías del diseño original de los años 20 para reconstruirlo a mano. Yo había aprobado la versión final parada en un andamio a 12 pies del suelo, en ropa de trabajo, a las 7 de la mañana, antes de que llegara nadie más. Vanessa no tenía idea. Pensaba que estaba recorriendo el lugar de una desconocida. Pensaba que la mujer parada en silencio a su lado, la mujer con la que había estado caminando por esas salas durante 45 minutos, describiéndola como mediocre, sugiriendo que probara un granero, recomendando un centro comunitario con aire acondicionado que funcionara, era exactamente lo que siempre había creído que yo era, su hermana menor, la contadora, la que hacía lo mínimo. Había pasado 31 años construyendo esa historia sobre mí. Acababa de entrar al edificio donde yo iba a terminarla. Me llamo Elena Williams. Tengo 34 años. Soy desarrolladora de bienes raíces comerciales con 12 propiedades en 4 estados, incluyendo Belmore Estate, un salón de baile histórico de los años 20 en 11 acres con un lago privado que compré hace 4 años por $2.3 millones en un estado de considerable deterioro y que ahora es uno de los lugares para bodas y eventos más solicitados de la región, con una lista de espera de 18 meses y una tarifa de alquiler completa de $85,000 antes del catering o las flores. Manejo un Honda Civic 2019. Es confiable. Vivo en una casa de piedra de 4,000 pies cuadrados a 3 cuadras de mi oficina principal, que compré hace 6 años por $890,000 y que se ha revalorizado hasta algo que mi asesor financiero describe como muy cómodo. Mi familia nunca la ha visitado, porque mi familia nunca ha pedido visitarla, porque mi familia tiene una comprensión completa y enteramente autoconstruida de quién soy yo que no ha requerido actualizarse con información real. Tengo un título en finanzas de la Universidad de Carolina del Norte y un MBA de la Escuela de Negocios Fuqua de Duke, ambos enmarcados en mi oficina en Belmore. Terminé el MBA a tiempo parcial mientras trabajaba para una firma de bienes raíces comerciales en Charlotte, donde pasé 6 años aprendiendo a identificar propiedades subvaloradas con potencial estructural y la paciencia particular que se necesita para ver algo hermoso dentro de algo roto. Mi familia pensaba que yo era contadora porque ese era el trabajo que tenía cuando tenía 23 años, y mi madre preguntó, ¿y por qué nadie volvió a preguntar después de eso? Esto no es engaño. Quiero ser precisa sobre esa distinción, porque he escuchado que lo han caracterizado como engaño desde los sucesos que estoy a punto de describir, y esa caracterización es incorrecta. El engaño requiere ocultar activamente información que alguien ha buscado. Mi familia no buscó información sobre mi vida. Habían decidido lo que era mi vida, y esa decisión era tan completa que la información nueva no habría encontrado un hueco por donde entrar. No se puede engañar a un cuarto cerrado. Solo se puede esperar el momento correcto para abrir la puerta. Llevaba 4 meses comprometida con David cuando cometí el error de mencionar que estábamos buscando lugares. Digo error con plena conciencia de que no era un error en el sentido de una equivocación. Sabía lo que pasaría cuando lo mencionara, de la manera específica en que sabes lo que pasa cuando tocas un moretón que has tenido durante 30 años. Lo mencioné en la cena del domingo, en casa de mis padres en los suburbios de Raleigh, porque David me había preguntado una vez por qué nunca hablaba de mi trabajo en las reuniones familiares, y yo le había explicado, y él había dicho, con mucha delicadeza, intenta una vez más, y yo había decidido intentarlo. David y yo estamos empezando a buscar lugares, dije, entre la ensalada y el plato principal. Estamos pensando para finales del próximo año. El anillo de Vanessa, adquirido recientemente, corte cojín, aproximadamente 2 quilates, exhibido en todo momento con la orientación de luz ambiental que lo muestra de la mejor manera, captó la luz cuando se volvió hacia mí. Deberías venir conmigo, dijo. Tengo un recorrido programado en Belmore Estate el jueves. Podría ayudarte a entender la diferencia entre soñar y planificar. Este es el registro específico de Vanessa cuando es generosa con información
información que no pediste. Cálida de la manera en que alguien cree que su condescendencia te está haciendo un favor. Claro, dije. Mi madre le sonrió a Vanessa como siempre le ha sonreído a Vanessa. La sonrisa de cara completa, la que le llega a los ojos, la que he estado estudiando desde que tenía aproximadamente 7 años y entendiendo gradualmente, con la objetividad paciente de una niña que aprende a leer lo que hay disponible, que no estaba distribuida por igual. Vanessa tiene un gusto excelente, dijo mi madre. Lo tiene, coincidí. El jueves fue una mañana clara de octubre, el tipo de día en que Belmore se ve mejor. El lago en la parte de atrás captando la luz, los robles con todo el color otoñal, la fachada restaurada del edificio principal haciendo exactamente lo que había pasado 14 meses restaurando para que hiciera. Había llamado a Patricia la noche anterior. Patricia Okafor ha sido la coordinadora principal de eventos de Belmore durante 3 años. Llegó a mí desde una cadena de hoteles de lujo en Atlanta, reclutada específicamente porque yo necesitaba a alguien que pudiera manejar clientes de altas expectativas con la combinación de calidez y absoluta compostura profesional que requiere el perfil de clientela del lugar. Tiene 41 años, es impecable y tiene la cualidad específica de alguien que ha trabajado con suficientes personas ricas y difíciles como para no sorprenderse por casi nada. Mi hermana viene a un recorrido mañana, le dije. No sabe que soy dueña de la propiedad. Una pausa. ¿Sabe que usted estará ahí? Ella me invitó. Dije. Asistiré como invitada, como su hermana que también está buscando lugares. Otra pausa. Más larga. Señorita Williams, dijo Patricia, tengo algunas preguntas. Lo sé, dije. Actúa con normalidad. Dale el recorrido completo. No le digas nada que no pregunte específicamente. Y si pregunta por la dueña, dile que la dueña prefiere mantener su privacidad por ahora. Y cuando pida reservar, procesa todo con normalidad. Patricia se quedó callada un momento. Está planeando algo, dijo. Estoy planeando darle a mi hermana exactamente lo que pide, dije. Eso es todo. Llegaron a las 10. Vanessa con su blazer blanco. Trevor, su novio, 38 años, en banca comercial, un hombre de considerable autosatisfacción y zapatos muy elegantes, con una chaqueta que costaba más que mi primer auto. Mi madre con el atuendo específico que usa para ocasiones que quiere señalar como importantes, el abrigo camel, los aretes de perlas, la postura de una mujer que asiste a algo que considera apropiado para una mujer de su posición. Yo llegué en mi Civic, aparqué en la sección de personal y entré por la puerta lateral como siempre hago. Me cambié los zapatos. Guardo un par de zapatos planos de trabajo en mi oficina para las inspecciones de propiedad. Me quité la chaqueta. Aparecí en el vestíbulo a las 10:05 como una hermana que resultó estar ahí. ¿Viniste?, dijo Vanessa, con la sorpresa específica de alguien que esperaba un no. ¿Me invitaste?, dije. Patricia apareció y se presentó, y sus ojos se encontraron con los míos por medio segundo. Un reconocimiento profesional, nada más. Y luego estaba en modo coordinadora completo, guiándonos por la entrada principal, por el salón de baile con sus ventanales del piso al techo, por la terraza con vista al lago privado. Había caminado ese recorrido aproximadamente 300 veces. Lo caminé ahora como invitada. Toqué el papel tapiz de seda que yo misma había elegido, un color personalizado de una casa textil belga, $340 por panel, 42 paneles, con la expresión cuidadosamente neutral de alguien que lo ve por primera vez. Vanessa se aferró del brazo de Trevor. Esto es exactamente lo que imaginaba, dijo, parada en el centro del salón de baile. Este es exactamente el tipo de lugar que corresponde a nuestro estatus. Dijo estatus de la manera en que la gente lo dice cuando lo dice en serio en vez de con autoconciencia. El depósito es de $15,000, dijo Patricia. El alquiler completo es de $85,000, sin incluir catering ni flores. Lo tomamos, dijo Vanessa antes de que Patricia terminara la frase. No miró la lista de precios. Luego se volvió hacia mí. Elena, ¿por qué estás aquí siquiera? No puedes estar considerando esto para tu pequeña boda. La risa que siguió fue una risa genuina, no calculada, no actuada, la risa de una mujer que encuentra algo realmente gracioso en vez de estratégicamente divertido. Resonó en mi techo abovedado. Cariño, dijo, y la palabra cariño en boca de Vanessa siempre ha sido un diminutivo en vez de un cariño real. Esto cuesta más que tu salario anual. Eres contadora y te vas a casar con un maestro. Mi madre, parada junto a la ventana con el lago detrás de ella, asintió. Elena, hay centros comunitarios preciosos que se alquilan por unos cientos de dólares. Algunos tienen espacios muy lindos y aire acondicionado. La mayoría. Los ojos de Patricia se encontraron con los míos al otro lado del salón. Estaba preguntando algo con esa mirada. Negué levemente con la cabeza. Todavía no. El recorrido continuó por la suite nupcial, que tiene un área de vestidor separada, una terraza privada y un baño con una tina con patas de garra, que había conseguido en una subasta de bienes en Vermont y restaurado en 3 fines de semana. Todo tu departamento cabría aquí, dijo Vanessa, en los jardines, con el lago de fondo y los setos que había pasado 2 temporadas entrenando en forma. Capacidad para 300 invitados. Usaremos todo, por supuesto. El lugar más exclusivo del estado. En la bodega de vinos, que había sido, cuando compré la propiedad, un cuarto de almacenamiento inundado que requirió 8 semanas de remediación antes de ser utilizable. Si su misteriosa dueña tiene algún problema con nuestra visión,
razón, que me lo diga ella misma, suponiendo que sea capaz de comunicarse, agregó mi madre, y se rió. Me quedé parada en mi bodega de vinos y miré las botellas que había seleccionado y pensé en la textura específica de 31 años de esto. 31 años de estas humillaciones, desplegadas con tanta consistencia y con tanta comodidad total que se habían convertido en una especie de papel tapiz de mi infancia. Algo que dejas de ver porque siempre ha estado ahí. Pensé en los 14 meses de trabajo de restauración, en el andamio a las 7 de la mañana, en las arañas de cristal de Murano y el papel tapiz belga y la tina con patas de garra, en el hecho de que Vanessa estaba parada en algo que yo había construido y me llamaba mediocre, y no tenía idea, y pensé, todavía no, déjalo terminar. En la oficina de Patricia, con los contratos extendidos sobre la mesa, Vanessa ordenaba con el entusiasmo de alguien que gasta el dinero de otra persona, lo cual, en un sentido técnico, era el caso, ya que Trevor había estado notablemente callado sobre las dimensiones financieras desde que Patricia había confirmado la tarifa completa. Ostras importadas para la hora del cóctel, confirmado. Cisnes vivos en el lago, confirmado, por $3,400 por el día. Un muro de champán, confirmado. Flores traídas de 4 países. Peonías de los Países Bajos, orquídeas de Tailandia, rosas de jardín de Inglaterra, follaje de granjas locales, confirmado, con una cotización de flores que llegaría por separado y que no sería pequeña. Paquete premium completo, con acceso extendido al lugar y el pabellón del lago para la cena de ensayo la noche anterior, confirmado. El total, con todos los agregados, iba subiendo por encima de los $85,000 iniciales, con la velocidad fácil de alguien que había decidido que el costo no era la variable operativa. Patricia leyó el resumen. $147,000 en servicios contratados, depósitos y calendario de pagos por seguir. Trevor se movió en su silla. Vanessa no. Nos quedamos con todo, dijo. Quiero que todo comunique sofisticación. Esta es nuestra boda, no una idea de último momento. Me miró desde el otro lado de la mesa. Deberías entender, Elena. Esto es lo que se ve una boda de verdad. Esto es lo que se ve la planificación cuando no estás limitada por... Bueno, sonrió. Limitaciones. Me levanté y tomé mi bolso. Debería irme, dije. Vanessa sonrió con compasión ensayada. La sonrisa que me da cuando es generosa con la actuación de no ser cruel. No intentes competir con esto. Busca un lugar tipo granero. Ten 50 personas. Conoce tu lugar. Una pausa, calculada para el efecto. Yo soy la hija exitosa. Tú siempre has sido la mediocre, la que hacía lo mínimo y lo llamaba suficiente. Mi madre le apretó el hombro a Vanessa. Mi niña brillante, dijo. Me detuve en la puerta. Mi elaborada manija italiana, traída de un especialista en recuperación de materiales en Florencia, una de un parajuego, la otra en la terraza, estaba fría bajo mi mano. Tienes razón, dije en voz baja. No podría pagar este lugar de ninguna manera. Mi madre sonrió. Por fin. Algo de autoconciencia. Salí. Patricia llamó antes de que llegara a mi auto. Señorita Williams. Su voz tenía la cualidad controlada específica de alguien manejando sentimientos fuertes a través del profesionalismo. Su hermana acaba de describirla como mediocre. En su cara. En su propio lugar. Patricia llamó antes de que llegara a mi auto. Señorita Williams. Su voz tenía la cualidad controlada específica de alguien manejando sentimientos fuertes a través del profesionalismo. Su hermana acaba de describirla como mediocre, en su cara, en su propio lugar, mientras reservaba $147,000 de sus servicios. Lo sé, dije. Pidió cisnes vivos. Lo escuché. ¿Debería cancelar? Puedo citar un conflicto de horario. Doble reserva. Puedo hacerlo, sin problemas. Me senté en mi Civic en la sección de personal del estacionamiento de mi propia propiedad y miré la fachada que había restaurado durante 14 meses. Los robles con todo el color otoñal. El lago en la distancia, que había sido un estanque de retención lleno de sedimento y maleza cuando compré este terreno y que ahora era la característica que aparecía en cada foto del lugar. Procesa todo con normalidad, dije. Dales la confirmación de reserva. Procesa el depósito inicial. Dales exactamente lo que pidieron. Señorita Williams, Patricia, ella la llamó mediocre. Lo sé, dije. Programa una reunión. En 3 meses. Dile que la dueña quiere discutir una propuesta de sociedad. Una pausa. Una propuesta de sociedad, repitió Patricia. Dile que la señorita Williams quisiera conocerla personalmente. Que la señorita Williams ha estado siguiendo la reserva y tiene algunas ideas que le gustaría compartir. Otra pausa en la que creo que Patricia estaba admirando la estructura del plan o preguntándose si estaba dispuesta a ser parte de él. ¿Debería decirle algo sobre la señorita Williams? Dijo. Dile que la señorita Williams es reservada, que es selectiva sobre qué clientes conoce personalmente, que este tipo de invitación es rara, así que debería hacer que suene como un honor. Es un honor, dije, solo que todavía no sabe de qué tipo. Los 3 meses entre la reserva y la reunión no fueron ociosos. David, mi novio, quien enseña historia en la secundaria y es la persona más perceptiva que he conocido y que me había estado preguntando durante 2 años por qué no le decía a mi familia la verdad sobre mi trabajo, me preguntó, cuando llegué a casa esa noche,
cómo había ido el recorrido. Le conté. Se quedó callado un momento. Los cisnes, dijo. $3,400, dije. Me miró. ¿Es esto? Dijo. ¿Es este el momento? Patricia me hizo la misma pregunta. ¿Qué le dijiste? Le dije que programara una reunión en 3 meses. Asintió despacio, con la expresión de un hombre que ha estado casado con, comprometido con una persona paciente el tiempo suficiente para entender que la paciencia no es pasividad, que esperar es a veces la acción más precisa disponible. Está bien, dijo. Me llamó mediocre, dije. Lo sé. Tomó mi mano. Ha estado equivocada sobre ti durante 31 años. Puede estar equivocada 3 meses más. Quiero contarte sobre los 3 meses, porque no fueron simplemente espera. Durante esos 3 meses, finalicé la renovación del ala este de Belmore, un proyecto que había estado en planificación durante 8 meses y que requirió coordinar a un arquitecto, un ingeniero estructural y un equipo de 12 contratistas durante 14 semanas. El ala este agregó 2 espacios de eventos adicionales y una cocina de catering, que nos permitió traer el servicio de comida internamente, algo que mi director de operaciones, James Park, 20 años en gestión hotelera, anteriormente con el grupo Ritz-Carlton, había estado recomendando durante 2 años como la mejora de mayor impacto en nuestra estructura de márgenes. Durante esos 3 meses cerré la compra de una 14ª propiedad, un teatro histórico en Asheville que había estado observando durante 18 meses, actualmente una cáscara vacía con violaciones de código pendientes y complicaciones financieras del propietario anterior, que es exactamente la categoría de propiedad que mejor entiendo. Durante esos 3 meses, Vanessa me llamó 2 veces. Una para decirme que había encontrado su vestido, lo describió en detalle, incluyendo el precio, que era considerable, y otra para preguntar si David y yo ya habíamos encontrado un lugar, con la voz específica de alguien que espera que la respuesta sea no. Todavía estamos buscando, dije ambas veces. No te apresures, dijo. Algunas cosas toman tiempo en encontrarse cuando tus opciones son limitadas. Tienes razón, dije. Estamos siendo cuidadosos. La reunión se programó para un martes a las 2 de la tarde. Patricia me llamó esa mañana para reportar que Vanessa había llamado 3 veces para confirmar que era real, que la dueña realmente quería conocerla, que esto no era una revisión de rutina con el cliente, que la invitación era tan poco común como Patricia había sugerido. ¿Qué le dijiste?, pregunté. Que la señorita Williams había revisado los detalles del contrato y estaba personalmente interesada en la visión de la clienta, dijo Patricia. Que la señorita Williams a veces elige desarrollar relaciones continuas con clientes cuyos eventos se alinean con la dirección estética de la finca. Perfecto. Preguntó cómo era ella. ¿Qué dijiste? Dije que era reservada, que tenía estándares muy altos y que no se reunía con clientes a menos que sintiera que la relación tenía potencial particular. ¿Cómo respondió Vanessa a eso? La voz de Patricia tenía una cualidad que no le había escuchado antes. Un pequeño deleite contenido, profesional, pero genuino. Preguntó qué debería ponerse. Estaba en mi oficina cuando llegaron. Mi oficina en Belmore ocupa la esquina del 2º piso, con ventanas que dan tanto a la entrada principal como al lago. Había sido, cuando compré la propiedad, un cuarto de almacenamiento dañado por agua. La convertí en 6 semanas en un espacio de trabajo que contenía la evidencia práctica de todo lo que había construido, mis diplomas enmarcados en una pared, mis premios de desarrollo en otra, y 12 fotografías enmarcadas de propiedades, cada una con el precio de adquisición, la inversión en restauración y el valor actual. Las escuché en las escaleras. La voz de Vanessa, en el registro específico de alguien manejando su propia emoción mientras actúa indiferencia. Solo espero que sea alguien que valga la pena conocer. Patricia lo hizo sonar como todo un honor. La voz de mi madre también había venido, lo cual Patricia había confirmado el día anterior. No me había sorprendido. Por supuesto que quiere conocerte. Estás reservando $150,000 de su finca. Es más que eso, dijo Vanessa. Tengo la sensación de que esto va a ser una conexión real. El tipo de contactos que abre puertas. Doblaron el descanso. Patricia tocó la puerta de mi oficina y la abrió. Señorita Williams, dijo. Su cita de las 2 está aquí. Estaba parada junto a la ventana cuando entraron. Las dejé acomodarse. Vanessa en la silla de cuero para clientes, alisándose la chaqueta, colocándose en la postura de alguien que va a conocer a alguien importante. Mi madre a su lado, ya mirando los diplomas en la pared con la atención educada de una persona en un entorno desconocido. Trevor detrás de ellas, con sus zapatos elegantes. Patricia me miró. Me volví desde la ventana, y la cara de Vanessa pasó por sus etapas. La primera etapa, confusión. La confusión específica de alguien que encuentra un contexto esperado. La oficina de la dueña, el entorno profesional, y se encuentra con una persona inesperada en él. La segunda etapa, el intento de resolver la confusión a través de explicaciones disponibles. Patricia nos está mostrando una sala de espera. Esta es la oficina de otra persona. Elena está aquí como invitada. La tercera etapa, el intento fallando. La cuarta etapa, el comienzo del entendimiento. La señorita Williams ha estado aquí todo el tiempo, dijo Patricia. Caminé detrás del escritorio. Me senté en mi silla, la misma en la que había estado sentada durante 4 años,
En esta oficina, tomando las decisiones que habían producido todo lo que había en el cuarto a nuestro alrededor, Vanessa miró los diplomas, licenciatura de la UNC, MBA de Duke, ambos enmarcados, ambos legibles desde donde estaba sentada. Los premios de desarrollo, 3 regionales, 1 nacional, todos con mi nombre. Las 12 fotografías en la pared, 12 propiedades, cada una con su descripción. A mí, esto es una broma, dijo. Su voz había perdido algo, la presión hacia adelante particular que siempre ha estado en la voz de Vanessa, la velocidad de una mujer acostumbrada a definir los términos de cada cuarto en el que entra, había desaparecido. Patricia, dije, dile. Patricia había estado preparándose para este momento durante 3 meses. Lo entregó con la calma de alguien que lee de un documento informativo que podría haber recitado dormida. La señorita Williams compró Belmore Estate hace 4 años por $2.3 millones. Administra 12 propiedades comerciales adicionales en 4 estados, con un valor de cartera combinado que su oficina me ha pedido que no especifique. Tiene una licenciatura en finanzas de la UNC y un MBA de la Escuela Fuqua de Duke. Fue nombrada en la lista regional de líderes emergentes en bienes raíces comerciales 3 años consecutivos. Ella, basta, dijo Vanessa. La palabra salió suave, lo cual era nuevo. Las palabras de Vanessa normalmente no son suaves. Me miró. Manejas un Honda Civic, dijo. Es confiable. Me dijiste que eras contadora. Me preguntaste qué hacía cuando tenía 23 años. Era contadora a los 23. Nunca volviste a preguntar. Algo se movió en la cara de mi madre. Algo que no había visto antes y que no podía leer del todo. No la emoción calculada que despliega con fines de manejo, sino algo debajo de eso. Algo que no había preparado. Vives en ese departamento, dijo Vanessa, el que había visto 2 veces, hace años, el que había descrito como pequeño en ambas ocasiones, de la manera en que la gente describe las cosas como pequeñas, cuando quiere decir apropiado para tu nivel. Vivo en una casa de piedra de 4,000 pies cuadrados a 3 cuadras de mi oficina principal, dije. Nunca has venido, así que no lo habrías visto. Mi madre susurró, ¿por qué no nos dijiste? La miré un momento, a la mujer que, durante 31 años, le había apretado el hombro a Vanessa, y había dicho mi niña brillante, y había dirigido la sonrisa de cara completa hacia la niña brillante y la sonrisa de media cara, la calculada, hacia mí. No lo oculté, dije. Ustedes asumieron que estaba pasando dificultades porque no actuaba el éxito de la manera en que Vanessa lo actúa. Esa suposición dijo todo sobre cómo le asignan valor a las personas. Nadie habló. El cuarto tenía la cualidad específica de un cuarto en el que algo ha cambiado de una manera que no se puede deshacer. Patricia se aclaró la garganta. Puso el resumen del contrato sobre mi escritorio. El saldo pendiente con todos los agregados contratados. Cisnes, flores importadas, ostras francesas, muro de champán, paquete premium, noche de cena de ensayo, acceso extendido, es de $147,000. Una pausa. El pago estaba programado en 3 cuotas. La primera cuota de $49,000 vence en 30 días. Vanessa hizo un sonido. He conocido su voz durante 31 años y no había escuchado ese sonido antes. Trevor y yo tenemos 80,000 ahorrados, dijo. Eso es todo. Eso es, hemos estado ahorrando durante 2 años. Eso es todo lo que tenemos. Le dijiste a Patricia que el costo no era un problema. Dije. No sabía, le dijiste a Patricia, dije. Y estoy citando directamente de las notas del contrato, que querías que todo comunicara sofisticación y que si la misteriosa dueña tenía un problema podía decírtelo ella misma. Junté las manos sobre mi escritorio, el escritorio en el que había estado sentada durante 4 años, en la oficina que había construido, en el edificio que era mío. Te lo estoy diciendo yo misma, dije. Vanessa miró a Trevor. Trevor miró el resumen del contrato con la expresión de un hombre que está haciendo cuentas y no disfrutando los resultados. Vas a arruinar mi boda, dijo Vanessa. Su voz se quebró en boda. No actuado. Real. Voy a honrar tu contrato, dije. De la misma manera que lo honré cuando te paraste en mi salón de baile y le dijiste a mi coordinadora que tu hermana menor no podía pagar la cuota de la consulta. De la misma manera que lo honré mientras caminabas por salas que yo restauré y me llamabas mediocre. De la misma manera que lo honré cuando me dijiste que conociera mi lugar. Deslicé los términos de cancelación por el escritorio. Una sola página. Limpia. La política de cancelación estándar de Belmore que recibe cada cliente y que Vanessa había firmado con sus iniciales en la página 4 del contrato sin leerla. Cancelación dentro de los 90 días de la reserva. 50% del valor contratado, sin reembolso. 59,000 para cancelar, dije. O paga el saldo completo. Tú decides. Se quedó mirando el papel. Trevor se cubrió la cara con la mano. Mi madre estaba muy quieta junto a la pared de diplomas y premios, mirando las 12 fotografías de 12 propiedades, leyendo las descripciones, haciendo su propia versión de las cuentas. Vanessa levantó la vista hacia mí, la hermana que era común, mediocre, por debajo de su posición, sentada detrás del escritorio del edificio donde había pasado 3 meses planeando su boda. Lo sabías, dijo. Estabas aquí, todo el recorrido. Lo sabías todo el tiempo. Sí, dije. Y me dejaste. Se detuvo. Esperé. Me dejaste decir todo eso, dijo. El centro comunitario, el granero, conoce tu lugar. Sí, dije. ¿Por qué? Pensé en el andamio a las 7 de la mañana, en 14 meses de trabajo de restauración, en la tina con patas de garra y el cristal de Murano y el papel tapiz belga,
y los robles que había plantado a lo largo de la valla este, en el primer otoño porque quería que estuvieran maduros, para cuando el ala este estuviera terminada. En 31 años de la sonrisa de cara completa y la sonrisa de media cara. En mi abuela, que había dicho una vez, en mi presencia a los 17 años, cuando pensaba que yo no estaba escuchando, que esa las va a sorprender a todas. Porque me has estado diciendo que conozca mi lugar durante 31 años, dije, y quería que finalmente conocieras el tuyo. No cancelaron. Quiero ser precisa sobre esto porque la gente asume que sí lo hicieron. Asumen que la humillación de la reunión produjo una salida dramática, un rechazo del contrato, una decisión de que el orgullo era más importante que el dinero. No fue así. O más bien, el dinero era exactamente tan importante como el orgullo, y ambos eran considerables, y la cuota de cancelación hacía que cancelar fuera funcionalmente equivalente a un tipo diferente de dolor financiero. Negociaron. Trevor, que había estado callado durante la mayor parte de la reunión, le preguntó a Patricia, con la inteligencia práctica específica de un hombre que trabaja en banca comercial y entiende de contratos, si había alguna flexibilidad en el calendario de pagos dada la diferencia entre el monto contratado y sus fondos disponibles. Patricia me miró. Lo pensé un momento. Reestructuré el calendario de pagos. Extendí el plazo. Trevor, que había estado callado durante la mayor parte de la reunión, le preguntó a Patricia, con la inteligencia práctica específica de un hombre que trabaja en banca comercial y entiende de contratos, si había alguna flexibilidad en el calendario de pagos dada la diferencia entre el monto contratado y sus fondos disponibles. Patricia me miró. Lo pensé un momento. Reestructuré el calendario de pagos. Extendí el plazo. Reduje la última cuota en un 10% a cambio de que nos permitieran usar el evento como muestra del lugar, fotografía profesional, inclusión en nuestros materiales de marketing, un artículo en el portafolio anual de clientes de la finca. Vanessa aceptó. Quiero contarte por qué hice esto, porque se ha caracterizado mal. No lo hice por generosidad de hermana, lo hice porque era la decisión de negocios racional. Un evento contratado con una estructura de pago modificada es mejor que un evento cancelado con 59,000 en cuotas, y porque soy, en el fondo, alguien interesada en resultados justos en vez de punitivos. No había construido esto para castigarla, lo había construido para ser vista. Me vio. Eso fue suficiente. Mi madre pidió quedarse después de que Trevor y Vanessa se fueron. Se quedó parada junto a mi ventana, mirando el lago, durante mucho tiempo sin hablar. Luego dijo, ¿cuánto tiempo? 4 años en Belmore. Dije, 12 años en total en bienes raíces. Se quedó callada. El Honda, dijo, es un buen auto. Pensamos. Se detuvo. Pensé que estabas teniendo dificultades. Lo sé, dije. Debería haber preguntado. Miré a mi madre. A la mujer que tenía 71 años y que había decidido, décadas atrás y quizás sin plena conciencia de la decisión, que una de sus hijas era la brillante y la otra la adecuada, y había organizado 31 años de vida familiar alrededor de esa premisa. Sí, dije, deberías haberlo hecho. Se volvió desde la ventana. Estoy orgullosa de ti, dijo. 3 palabras que no había escuchado de ella de una manera específica, directa e individual que fuera solo sobre mí y no sobre la actuación familiar de amar a ambas hijas adecuadamente. Me quedé con ella. Gracias, dije. Fue un comienzo, pequeño e insuficiente, y lo primero honesto que había existido entre nosotras en mucho tiempo. Los comienzos son así. David y yo nos casamos en Belmore Estate 11 meses después. Pequeña. 80 invitados, elegidos con cuidado, amigos, colegas, personas que me habían conocido durante años antes de saber lo que había construido, y un puñado que me habían conocido desde la infancia, y siempre, en silencio, lo habían sabido de todos modos. Patricia coordinó. Los robles a lo largo de la valla este ya mostraban para entonces su segunda temporada de crecimiento real. Usamos la suite nupcial. Me senté en la silla junto a la tina con patas de garra a las 6 de la mañana, antes de que llegara nadie más, y miré el cuarto de la manera en que lo había mirado durante 4 años, como algo que había hecho, algo que había visto dentro de algo roto y decidido que valía la pena construir. Vanessa estaba ahí. Se sentó en la tercera fila. Había preguntado 3 meses antes de la boda, si podía venir, y yo había dicho que sí, porque la respuesta "puedo venir" suele ser sí, cuando la persona que pregunta ha demostrado, en los meses intermedios, con su comportamiento real en vez de sus palabras, que está empezando a entender algo. No había vuelto a llamarme mediocre. Me había llamado 2 veces para hacer preguntas que requerían que reconociera que yo tenía experiencia que ella no tenía. Una vez sobre una propiedad que su empresa estaba considerando, otra sobre un proveedor de eventos que estaba evaluando. Ambas veces había empezado la llamada diciendo mi nombre y luego haciendo una pausa, y yo había entendido que la pausa era el ajuste, la recalibración de una relación que se había construido sobre una base falsa y que se estaba, despacio y con algo de esfuerzo, reconstruyendo sobre una más verdadera. Se sentó en la tercera fila y me vio entrar. No la estaba mirando cuando entré. Estaba mirando a David, al frente, de la manera en que miras a la persona hacia la que camina. Pero sabía que estaba ahí, y sabía, porque conocía su cara, que la expresión en ella, lo que fuera, cualquier combinación de cosas que el momento produjera en ella, no era la expresión de alguien viendo la pequeña boda de la hija mediocre. Había pasado 31 años diciéndome que conociera mi lugar. Finalmente
finalmente lo había encontrado. Tenía ventanales del piso al techo. Tenía un lago privado. Tenía arañas de cristal de Murano bajo las cuales se había parado mientras me llamaba pequeña. Y mi nombre estaba en el título de propiedad.